Hoy, en Retino Bifocal, hablaremos sobre el proceso en el caso de Ginette Bedoya. Quédese hasta el final porque hablaremos de quién es Ginette Bedoya, qué estaba pasando en el país cuando ocurre su violación en el año 2000, qué fue exactamente lo que pasó relatado por ella misma en la audiencia del pasado 15 de marzo y en repetidas ocasiones ya, cómo y cuándo ella decide interponer la denuncia de la fiscalía, quiénes le caen encima y por qué. Mejor dicho, le vamos a explicar hasta la trayectoria que ha tenido el caso a hoy. Comencemos hablando de Ginette Bedoya. Tiene 47 años y nació bajo la influencia de los 70 en nuestro país. ¿Qué significa hablar de una crisis económica tan fuerte que produjo mucho desempleo y desembocó en el fortalecimiento de la economía ilegal controlada por narcos? Además de represión, mucha represión y origen de movimientos sociales que luego se consolidaron como guerrillas. Pero bueno, esa sería otra historia. Ginette es comunicadora egresada de la Universidad Central, escritora y activista en la lucha contra la violencia de género y el año pasado fue galardonada con el Premio Pluma de Oro a la Libertad de Prensa. Sin embargo, su caso de secuestro, tortura y violación sexual sigue en nada. Pero debido a que Ginette ha sido bastante insistente con su caso y ella misma ha tenido que reunir pruebas y hablar por sí sola porque no ha tenido apoyo alguno de las entidades colombianas, en 2014 fue declarado el día de su secuestro por medio de un decreto presidencial como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el contexto del conflicto armado interno. Un nombre tan largo que incluso reconociendo el caso se queda en el nombre, porque para que Ginette viva dignamente falta mucho. Ahora, ¿qué estaba pasando en el 2000? A puertas de casi 40.000 víctimas del conflicto armado, 205 masacres y 3.000 secuestros producto de grupos armados ilegales como las FARC, el ELN, el EPL, los famosos paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia, el 25 de mayo de ese mismo año fue secuestrada, torturada, violentada y violada sexualmente Ginette Bedoya. Y de acuerdo al testimonio en la pasada audiencia del 15 de marzo, fue la misma inteligencia de la policía quien la llevó a este encuentro, pues llevaba ya varios meses recibiendo amenazas de muerte hacia ella y su familia por denunciar públicamente los crímenes de los paras y los nexos de estos con la política. E incluso sufrieron de un atentado en el 98 que jamás se investigó. El caso es que la policía sugirió que Bedoya cuadrara una entrevista en la cárcel modelo de Bogotá con el grupo amenazante. El día del encuentro fue secuestrada bajo las condiciones de la propia cárcel de máxima seguridad y frente a una patrulla de policía. Es increíble que quienes deberían protegernos nos escupan con toda la malicia del mundo en la cara. Bedoya en persona interpuso la demanda en la fiscalía y sin ningún escrúpulo se perdieron las pruebas que ella misma había recolectado. De manera que la fiscalía pidió a Ginette narrar no una ni dos, sino 12 veces su violación. Y como las pruebas se refundieron, prácticamente le exigían que investigara ella solita y como pudiera qué le había pasado y quiénes estaban tras su fatal accidente. Y así, una tras otra, se fueron borrando las evidencias. Las implicaciones contra miembros de la policía desaparecieron. Pero nunca desaparecieron las amenazas en contra de Ginette, porque ella, sacando fuerza donde no tenía, siguió hablando, denunciando y ahora desmantelando todos los casos de violencia contra mujeres. Aun viendo todo este esfuerzo, el Estado, ¿qué hizo? Le dio la espalda. No investigó, no dijo nada de nada. Se quedó ahí calladito, encubriendo. Pero bueno, parecía que ahora sí estaban de su lado cuando le asignaron un esquema de seguridad. Esperen, tampoco fue así. Este esquema de seguridad estaba ligado a una red de secuestradores de la policía. ¿Cómo lo descubrieron? Capturaron infragante a uno de los integrantes secuestrando al hijo de un industrial de Bogotá. Ginette estaba devastada porque ¿en quién iba a confiar ya? Dijo ante la Comisión de Derechos Humanos en su pasada audiencia que lo que más anhelaba era cerrar este ciclo, acabar desde el centro con ese sufrimiento. Quiere cerrar definitivamente la cárcel modelo donde no solo ella ha sido violentada en derechos humanos, sino que históricamente ha sido un sitio donde han ocurrido las peores atrocidades. Parece el reflejo de las novelas de narcos transmitidas por Caracol y RCN, en las que los baños se llenan de descuartizados y quemados en ácido. Pero bueno, pasemos a hablar de otro tema que ya mencionamos muchísimas veces, revictimización. A ver si deletrándolo el gobierno de Colombia le presta la atención y le da el valor y el respeto que merecen Ginette Bedoya y las miles de mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. La revictimización es el proceso que una víctima de violencia pasa en más de 2 momentos en su vida,
como cuando una mujer como Bedoya tiene que contar no una, sino varias veces la violación, y en esas veces, que son muchísimas, los implicados, o sea, el gobierno, la policía, la fiscalía, el propio presidente y su bancada le dan la espalda y le siguen pidiendo silencio por algo que no tiene coherencia pasados casi 21 años, como si Bedoya pasara de la nada a ser victimario del Estado y no víctima del Estado. Ahora hablemos de la audiencia, la tan anhelada audiencia para hablar sobre el caso de Ginette Bedoya. Al fin sería la última vez en la que tuviera que rendir su declaratoria y narrar paso a paso, pelo a pelo, todas las cosas horribles que tuvo que pasar. Pero no, los representantes de Colombia alegaron literalmente, sin argumentos, como raro en el gobierno de Duque, que las preguntas eran prejuiciosas y estaban sesgadas. Hablando de sesgos en este caso, lo que la propia Fundación para la Libertad de Prensa, que acompaña el caso, consideró una actitud falta de interés por las víctimas, nada irreal. De hecho, José Miguel Vivanco, director de Human Rights para las Américas, aseguró que Colombia estaba cometiendo un atropello, no solo con la corte, sino también intentando silenciar a Ginette otra vez. Así que saquen sus propias conclusiones. Y para los que siguen insistiendo en que el gobierno de Duque a la sombra de Uribe nada que ver tiene con autoritarismo, replantéense la idea. Y como siempre les decimos, los invitamos a que se informen con medios alternativos como Retino y Focal. Y por favor cuestionen, investiguen, vean diferentes fuentes, no coman entero.